El empampado Riquelme. De Francisco Mouat. A mis hijos, Antonia, José, Francisco y Agustina. Y a mi padre, Víctor. Con la nostalgia del poeta Teillier. Nostalgia, sí, pero del futuro. De lo que no nos ha pasado, pero debiera pasarnos. Compras tu pasaje y subes a bordo. Ese pasaje te cuesta todo lo que tienes, pero no es ida y vuelta. Este tren te lleva hacia la noche y te deja allí. Es el tren de la noche. Martín Emes, el tren de la noche. Mi espíritu se vistió de luto con el humo de la locomotora. Andrés Sabela, Norte Grande. Empampado. Perdido en el desierto, desorientado en medio de la pampa, especialmente durante las primeras exploraciones, cuando la falta de camino y de referencias hacía que el viajero se empampara, soportando la feroz agonía de la sed. Mario Bahamonde, Diccionario de Voces del Norte de Chile. Primero, el empampado Riquelme. La primera noticia. Nunca olvidaré la tarde de sábado en que leí en el diario la noticia del hallazgo en el desierto de Atacama de Julio Riquelme Ramírez, tendido al sol con todos sus huesos blancos, intactos. Un hombre había estado casi medio siglo tirado en la mitad de la pampa, sin que nadie reparara en su presencia. Y ahora uno de sus hijos, que ya era abuelo, reconocía las pertenencias de su padre. Recorté la noticia y la guardé como un tesoro, sin saber aún para qué, pensando que tal vez algún día podría escribir algo a partir de esa noticia. El recorte y sobre todo lo que no decía esa breve nota, los misterios y las preguntas que uno podía hacerse después de leer las primeras informaciones, convirtieron desde esa tarde todo lo relativo a Riquelme en una obsesión. A los pocos meses, viajé a Iquique y Antofagasta para entrevistar a su hijo Ernesto y revisar el proceso judicial que se había abierto después que aparecieron sus restos. Mi primer objetivo fue preparar un reportaje para la revista del domingo. Mal que mal, la historia de Riquelme se originaba justamente en un viaje que debió hacerse en menos de una semana y se prolongó durante 43 años. La obsesión por los avatares de Riquelme, sin embargo, fue con el tiempo abriéndose a nuevas lecturas y nuevos horizontes. La búsqueda del padre, la fuerza de la casualidad, los amores culpables, la crónica de una vida escrita a partir de fantasmas y leyendas, la compleja relación padre-hijo, la imposibilidad de saber con certeza quiénes somos y por qué vivimos y dejamos de vivir de la manera en que lo hacemos. Julio Riquelme Ramírez se había subido a un tren en Chillán para asistir en Iquique al bautizo de uno de sus nietos y ser su padrino. Estaba distanciado de su familia del norte desde hacía muchos años, y el bautizo de ese niño que llevaba su mismo nombre era la manera de comenzar a restaurar un vínculo roto por tanto tiempo. El viaje de más de 2000 kilómetros duraba 4 noches y 4 días, y suponía hacer transbordo primero en Santiago y luego en La Calera. Riquelme anunció en enero que llegaría a Iquique a bordo del Longino, el domingo 5 de febrero al mediodía, y pidió que fueran a buscarlo a la estación. Pero Riquelme no llegó ese domingo a la estación de trenes de Iquique, como había prometido. Cuando se bajaron los pasajeros del ferrocarril ordinario, en el vagón de tercera en que había viajado solo se encontró una maleta de mimbre, con restos de comida, y una cuchara. Antes de abandonar el terminal, algunas de las personas que venían en ese carro dijeron, sin aportar mayores datos, que le habían perdido el rastro al señor que traía esa maleta de mimbre cerca de la estación Los Vientos, unos 100 kilómetros al sur de Antofagasta, en pleno desierto de Atacama. Desde esa tarde no se supo nada más de Julio Riquelme Ramírez. El hombre desapareció durante ese viaje en tren entre Chillán e Iquique, y nadie se ocupó en salir a buscarlo. Se tejieron algunas pocas historias sobre por qué no llegó a reencontrarse con su familia, y después su nombre y su recuerdo se transformaron en vacío, polvo y olvido. El hallazgo en el desierto. Lo más entretenido para un carabinero de guardia asignado en el aeropuerto Cerro Moreno era ver cómo aterrizaban y despegaban los pocos aviones que durante el día hacían escala en Antofagasta, o distraerse mirando azafatas bonitas. Lo normal es que no haya mucho más que hacer. Si uno es cabo de guardia, está ahí
Sample complete. Ready to continue?